Seminario sobre el tratamiento y prevención de delitos asociados al abuso sexual en menores y los factores vinculados a la violencia intrafamiliar. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor prefecto subrogante de la Prefectura de Carabineros Yanquihue, Teniente Coronel don Mauricio Santander Vega, quien dará la bienvenida a las personas asistentes a la presente actividad. Buenas tardes a todos los presentes. Señor representante de la Gobernación Provincial de Yanquihue y coordinador de seguridad, don Pablo Calasi. Señora comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, señora Eiko Torres Hogan. Señor representante de la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de los Lagos, psicólogo don Juan Carlos Pincheira. Representantes de colegios, organizaciones vecinales y público en general. Señores oficiales jefes y subalternos de Carabineros de Chile, suboficiales de Carabineros y encargados de oficinas de relaciones comunitarias de las unidades de la prefectura. Carabineros de Chile está encargado del mantenimiento del orden y la seguridad pública en todo el territorio de la República, conforme a una norma constitucional. Es así que nuestra institución se encuentra cimentada sobre la base del cumplimiento de varios roles, como lo es el rol preventivo, y que tendrá, entre otros, que brindar auxilio, apoyo, orientación y contención a víctimas, especialmente de delitos sexuales. Procurado en todo procedimiento ser parte de un mecanismo reforzado de protección de derechos que interactúe con otros actores sociales para la prevención y posterior reparación de todas las formas de transgresión legal, con participación de menores de edad. A su vez, este cuerpo legal constituye un refuerzo importante al interior de nuestra institución, por conjugar de manera pragmática y teórica la perspectiva de los hechos del niño con la función policial, haciendo hincapié en la protección y respeto de los derechos humanos. Por todo lo anterior, agradezco en primer lugar la acogida a participar de nuestros invitados como expositores. Un reconocimiento especial a ellos, de la Policía de Investigaciones de Chile, Fiscalía Regional y Carabineros de Chile, quienes en breves minutos más entregarán a ustedes información valiosa que esperamos que ustedes puedan replicar en sus círculos cercanos y organizaciones a las cuales representan. Muchas gracias. A continuación se dará inicio al Seminario de Prevención y Tratamiento del Delito de Abuso Sexual en Menores y sus factores asociados a la violencia intrafamiliar. Le damos la bienvenida a la comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, señora Eiko Torres Hogan, quien responderá a cómo identificar el delito de abuso sexual en menores y los factores asociados a la violencia intrafamiliar. Hola, buenas tardes. Yo soy la comisario Eiko Torres. Trabajo en la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. Llevo 12 años ya cumpliendo funciones en esta brigada. Anterior a la ciudad de Puerto Montt, tuve el privilegio de trabajar en la ciudad de Punta Arenas. Hoy día la idea es que podamos conversar un poquito respecto de los distintos tipos de delitos sexuales que afectan mayormente a nuestros niños, lo que lo hace un poco más relevante, sin dejar de lado que también afecta a personas adultas. Así que vamos a partir entregando algunos conceptos. Ya. Bueno, dentro de los delitos sexuales tenemos dos conceptos claves que hay que tener en cuenta. Hablamos de la libertad sexual y la indemnidad sexual. En este sentido, la ley hoy en día en Chile establece que respecto de las personas mayores de edad, señala en realidad que es importante que ellos
decidan si es que quieren o no mantener algún tipo de encuentro sexual con otra persona. Eso respecto de las personas mayores de edad. Protege la libertad sexual, que el adulto decida. Y respecto de los menores de edad, la ley establece que hay que proteger su indemnidad sexual. ¿Basado en qué? En que un menor de edad no tendría la capacidad o la madurez suficiente para poder decidir respecto de si mantiene o no este encuentro sexual. Esos son los dos conceptos claves que tenemos que tener claros para iniciar el tema de delitos sexuales. Dentro de los tipos de delitos sexuales tenemos una amplia gama. Los que hoy día vamos a ver están violación, estupro y abuso sexual. Así. El delito de violación tenemos dos conceptos claves, que es el acceso carnal y luego la edad de consentimiento. Con estos dos conceptos, sobre todo el tema de la edad de consentimiento, podemos separar este delito en dos tipos, la violación propia y la violación impropia. Dentro de la violación propia, volvemos al concepto de debe existir el acceso carnal, es decir, la penetración propiamente tal, vía bucal, anal o vaginal. En este tipo de delitos, la víctima es mayor de 14 años. No hay consentimiento al acto sexual y puede ser un hombre o una mujer la víctima, pero el agresor siempre va a ser un hombre. ¿Sí? Dentro de este delito de la violación propia, tienen que existir algunas de estas condiciones para poder configurarlo. Por ejemplo, hablamos de la fuerza o la intimidación, es decir, el agresor hace uso de la fuerza para poder cumplir con lo que él busca, que es mantener este contacto sexual, y ejerce esta fuerza sobre su víctima. Quiere anular o vencer la voluntad para la realización del acto o la amenaza de que algo le va a suceder si es que no concede la voluntad que él quiere. Otro elemento que podría hacer que se diera en este tipo de delito es la privación de sentido o que se aprovechara la incapacidad de oponerse. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando nos vemos enfrentados a una víctima que se encuentra en estado de ebriedad, que no tiene la capacidad de decir, no, yo sí, no, yo no quiero, tiene pérdida de conciencia, y aquí el agresor, el hombre, viene y hace y deshace con su víctima. Puede estar bajo la influencia de las drogas, puede haber sido golpeada a tal magnitud que pierda la conciencia y bajo esa situación sea violentada sexualmente. Abuso de enajenación o trastorno mental de la víctima. Aquí hablamos netamente respecto de la situación de que una víctima presente algún grado de déficit cognitivo, ¿ya? Y que ese déficit le impida tener la conciencia de poder decidir si es que accede o no a este encuentro sexual. El agresor dice que conoce esta circunstancia, el agresor conoce de esta circunstancia para que se configure el delito. Siguiente. Entonces, recapitulando un poco, la violación propia, la víctima es mayor de 14 años y tiene que existir alguna de esas causas o circunstancias que les acabo de enumerar. Distinto a lo que ocurre con la violación impropia. Volvemos a tener los mismos conceptos respecto al acceso carnal, vía bucal, anal o vaginal. La víctima en este caso es menor de 14 años. Puede ser un hombre o una mujer, y nuevamente les reitero que el agresor siempre va a ser un hombre. Este tipo de delito, la verdad que el consentimiento que pueda presentar la víctima no toma ningún tipo de fuerza, dado que la ley establece que una persona menor de 14 años no tiene la madurez necesaria para poder decidir si está bien o no que tenga este contacto sexual con esta otra persona. Por ende, mantener relaciones sexuales con una o un menor de 14 años siempre va a ser delito y se tipifica como violación impropia. Siguiente. Ahora tenemos el estupro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. En este tipo de violación está hablando que el violador es hombre. Sí, correcto. ¿Qué pasa con mujeres que violan niños? También. Lo que pasa es que es imposible que una mujer viole. ¿Por qué? Por una circunstancia física. Para poder cometer la violación es necesario, es solo la penetración, el acceso carnal. A eso se refiere. Por ende, al ser el hombre el único ser humano que tiene pene, es el único que tiene la posibilidad de ser agresor en este delito. ¿Y cómo se configuraría
el delito de una mujer que abuse de un hombre. Abuso Y de sexual. una mujer que abuse de una mujer. Abuso sexual. No es lo mismo que violación. No va a ser lo mismo que la violación. Y más adelante le voy a explicar la diferencia de los tipos de abuso sexual y ahí le va a quedar clarito el tema. ¿Ya? Ya, entonces estábamos en el tema del estupro. Aquí tenemos el acceso carnal y el consentimiento como con signo de interrogación. Acceso carnal vía bucal, anal o vaginal. La víctima aquí es mayor de 14 años, pero es menor de 18. Y el agresor nuevamente siempre va a ser un hombre. ¿Sí? Ya, algunas de las condiciones que deben existir para poder configurar el delito de estupro. Abuso de anomalía o perturbación mental de la víctima. Afecta la capacidad para comprender el significado del acto sexual a nivel corporal como reproductivo. El agresor debe conocer esta condición y aprovecharse de ella. Es decir, un hombre se acerca a una niña de 15, 16 años a sabiendas que ella tiene un problema para entender cuál es el significado de ese acto y aprovechándose de esa situación mantiene relaciones sexuales con ella, podríamos configurar el estupro. Otra condición podría ser abuso de una relación de dependencia. Aprovechar una relación de dependencia que supone una amenaza latente para la víctima sobre su seguridad personal o económica. Volvemos. Agresor, un hombre mayor de edad, intenta mantener un encuentro sexual con una niña de 16 años, a quien él le proporciona algún tipo de ayuda económica, indicándole que si no accede probablemente a su solicitud, se corte esa ayuda económica. Entonces, ahí podríamos configurar este delito de estupro. Abuso del desamparo en que pudiera encontrarse la víctima. Una víctima con carencias económicas, sociales o materiales. Nuevamente, el agresor, en conocimiento de esto, mantiene el contacto sexual con su víctima. Configuramos nuevamente este delito. Y este último punto que dice que engaña a la víctima abusando de su inexperiencia sexual. Consentimiento fue prestado en condiciones que le restan validez a una persona menor. Sexualmente ignorante o inexperta, se ve enfrentada con un individuo sexualmente experto, el que debido a esto tiene la capacidad de manipular la voluntad del menor para conducirlo a una interacción sexual. Este punto hoy en día la verdad que cuesta un poco poder configurar este delito en base a este punto, porque si nos vamos a la realidad que hoy día estamos viviendo, no existen muchas probabilidades de hoy día encontrar a una niña entre 14, mayor de 14 y menor de 18, inexperta sexualmente. Por ende, como que este punto ya, a esta altura de la vida, la ley debería pensar en tratar de modificarlo un poco. Siguiente. Ya, entonces, quedemos claros en que el estupro es el contacto sexual con un o una menor de edad que va entre los 14 a menor de 18, ¿ya? La diferencia con la violación impropia es que siempre la víctima va a ser menor de 14, ¿ya? Pasemos entonces ahora al abuso sexual. Los conceptos claves de este delito es que es un acto de significación sexual distinto al acceso carnal o las tocaciones con ánimo libidinoso. Los tipos de abuso sexual son agravado, propio e impropio. Sí. El abuso sexual agravado es una acción sexual consistente en la introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal, o si se usaran animales en ello. Aquí puedo explicarle un poquito lo que me preguntaba el caballero. Por ejemplo, cuando una mujer hace uso de un elemento cualquiera que lo introduce, por ejemplo, por vía anal a un niño, eso es un abuso sexual agravado. Un hombre que introduce algún tipo de objeto por vía vaginal a una niña es un abuso sexual agravado y no una violación. No existe el acceso carnal en ese delito, sino que la introducción de otro tipo de elementos con la intención de satisfacer sexualmente al agresor. Siguiente. Abuso sexual propio.
son actos de significación sexual que pudiera afectar a boca, ano o genitales. En el abuso sexual propio existe contacto corporal. Hay tocaciones en las partes íntimas de la víctima, o que el agresor, por ejemplo, obliga a la víctima a realizarle tocaciones en sus partes íntimas. Abuso sexual propio nos enfocamos solo en el tema de las tocaciones. Aquí hay contacto corporal. El agresor toca a su víctima en sus partes íntimas, contra la voluntad de ella, ¿ya? O a su vez, como dice aquí, el agresor, por ejemplo, le pide a la niña que le efectúe tocaciones en sus partes íntimas, lo masturbe, por ejemplo. Eso es un abuso sexual propio. Siguiente. El abuso sexual impropio. Esto se refiere a exposición de menores de edad a actos de significación sexual, hacer ver o escuchar material pornográfico, presenciar actos sexuales, hacer que un menor de 14 años realice actos de significación sexual delante del agresor o un tercero. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no existe el contacto corporal. O sea, yo aquí a un niño lo obligo a presenciar mientras dos adultos mantienen relaciones sexuales. Es un abuso sexual impropio. Obligo a un niño a ver una película pornográfica, es un abuso sexual impropio. Todo lo que tenga que ver con actos de significación sexual que no tengan que ver con el contacto corporal recae en este tipo de delitos. Enviar, entregar o exhibir imágenes o videos de una persona o de otro menor de 14 años. No existe contacto corporal. En este tipo de abuso sexual se encuentra contenido lo que probablemente algunos hayan escuchado como grooming. El famoso grooming, que hoy día afecta tanto a nuestros niños y adolescentes, tiene que ver con el hecho de que una persona adulta inventa a través de las redes sociales, el uso de Facebook y todas estas cosas que hoy día se ocupan, inventa un perfil falso en el cual se hace pasar por un menor de edad, comienza a tener contacto con otros menores de edad, se pone a la par con estos otros niños, intercambian y tienen intereses comunes supuestamente, y logran así la confianza de la víctima, y poco a poco empiezan una relación en que el adulto le empieza, por ejemplo, a pedir fotografías con poca ropa, sin ropa, videos, situaciones de índole netamente sexuales, y una vez que obtienen toda esta información, sumado a otro tipo de información que van obteniendo los niños, comienzan a extorsionarlo. Si tú no haces tal cosa, yo voy a subir estos videos a las redes sociales, yo le voy a mostrar estas fotos a tus papás, y así logran un poco ir manipulando a los niños y van logrando cada vez cosas más graves, llegando en algunos casos incluso a reunirse con las víctimas, y ahí ya pasamos a otro tipo de delitos, muchas veces enfrentados a un tema probable de abuso sexual o hasta una misma violación. Siguiente. Denuncia. Y los menores de 14 años, la denuncia se va al juzgado de familia. Cuando hablo de esta edad me refiero a los imputados. Ya el agresor mayor de 14 años pasa por fiscalía. Un agresor, que hoy en día hemos visto muchos, menores de 14 años, el tema pasa por tribunal de familia. Siguiente. ¿Quiénes están obligados a denunciar? La ley aquí establece que habemos varias personas obligadas a denunciar, entre ellos funcionarios de la PDI, carabineros, gendarmería y todas las fuerzas armadas, jefes de puerto, aeropuerto, los fiscales y todos los empleados públicos, jefes de establecimientos hospitalarios, públicos o clínicas privadas, directores, inspectores, profesores de establecimientos educacionales públicos y privados. Todos ellos están en la obligación de denunciar al momento que toman conocimiento de un hecho que puede revestir carácter de delito. Siguiente. ¿Dónde se puede denunciar? Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile o directamente en la Fiscalía. Respecto de la denuncia, ¿cuál es la información relevante? Si ustedes se han enfrentado en algún minuto a tener que cursar alguna denuncia por algún delito, no necesariamente de tipo sexual, ¿qué es importante? Nombre completo del denunciante y de la víctima, relato general de los hechos, nombre del agresor, dirección de la víctima y números de teléfono. Aquí tengo enmarcado en color rojo el relato general de los hechos. ¿Por qué? Porque hoy día yo les estoy hablando de delitos sexuales. Entonces, cuando una persona, un tercero, toma conocimiento respecto de un hecho
que probablemente pueda caer en algunos de estos delitos que hemos conversado, lo que se... Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación que me hizo Carabineros, agradezco la concurrencia. La unidad que yo represento, que es la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Ya me presentaron, soy Juan Carlos Pinchera, soy psicólogo de profesión y me desempeño como profesional de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía y trabajo en la Fiscalía Local de Puerto Montt. Ahí están las dependencias de la Unidad de Atención a Víctimas, a pesar de que es regional, funciona en la Fiscalía Local de Puerto Montt, recientemente inaugurada aquí, muy cerquita. Hace aproximadamente un mes y medio atrás funcionábamos en Pedro Montt. Varios de ustedes deben saber que la Fiscalía Local de Puerto Montt estaba en Pedro Montt, esquina Costanera, frente a la Estatua de los Enamorados, como siempre dimos referencia. Bueno, voy a exponer esta presentación que preparamos especialmente para ustedes. Vamos a ver si funciona. Perfecto, ¿ya? Gracias. A ver, por los efectos que tienen los delitos sexuales y por el daño que esto produce en las víctimas, la Fiscalía a nivel nacional entrega la atención que entrega a las víctimas es de manera prioritaria, ¿ya? Porque es un fenómeno muy relevante que deja daño y que impacta mucho a la sociedad, particularmente este último tiempo en que estamos sabiendo a través de las redes sociales y la cobertura mediática que tienen los delitos, la gente se entera y se impacta mucho de los delitos que están ocurriendo de carácter sexual, especialmente cuando afecta a menores de edad. La verdad es que mi impresión, frente a la pregunta que se hacía recientemente, es que los delitos más comunes sexuales probablemente han sido siempre los mismos, ¿ya? Los estamos conociendo más ahora, pero sí también tenemos que considerar que han habido otro tipo de delitos que han ido surgiendo en la medida que la civilización va avanzando y con el advenimiento de Internet y las redes sociales fundamentalmente, por supuesto que hay delitos que antes no se consideraban y que están haciendo necesarias modificaciones legales para poder perseguirlas penalmente e investigarlas, ¿ya? Facebook se convirtió, la persona que creó Facebook nunca pensó probablemente que se iban a cometer tantos delitos a partir de Facebook, ¿ya? Y se comete un número importante de delitos, y no solamente en Facebook, sino que en varias otras plataformas, ¿ya? Por WhatsApp se están cometiendo delitos, ¿ya? Actualmente, pero la sensación que nosotros tenemos es que los delitos más comunes, violación, abuso sexual, estupro, se están cometiendo más o menos de manera estable hace bastante tiempo, ¿ya? Solamente que ahora los conocemos más porque la gente está denunciando más también, y eso por una parte tiene que ver con la mayor confianza que se tiene en las instituciones, ¿ya? Eso es algo positivo, ¿ya? Y porque también tenemos que considerar que las nuevas generaciones ya vienen con un chip distinto, ¿ya? Y saben que este tipo de delitos hay que denunciarlos, y no como antiguamente, hace 50 años atrás, en que efectivamente esto permanecía oculto al interior de la familia. Estamos hablando, sí, de delitos que ocurren al interior de la familia. Esos son los delitos que están ocultos, ¿ya? Porque los delitos que ocurren de la manera más tradicional, donde la gente piensa que el delito sexual que es cometido por un niño que va rumbo a su colegio y es asaltado en un sitio eriazo, ¿ya? Es bastante excepcional, ¿ya? La verdad es que la gran mayoría de los delitos sexuales cometidos hacia niños son cometidos por parte de gente que está en su entorno y muchas veces por sus propios familiares. Lo vamos a ver en la presentación. ¿Qué es un delito sexual? Bueno, la comisaria se explayó en los conceptos, ¿ya?
acá hay un resumen no tan jurídico, ¿ya? Para que podamos entender el concepto de delito sexual, que es toda conducta de carácter sexual en la que una persona es obligada a participar o presenciar. Estas conductas pueden ser violentas, se pueden realizar mediante engaño o aprovechamiento de la incapacidad de la víctima para manifestar su voluntad. No me voy a detener en esto porque la verdad es que la presentación de la comisaría fue bien clara en ese sentido. Existen distintos tipos de delitos sexuales, siendo el más frecuente el abuso sexual infantil, y eso es una realidad, ¿ya? En Chile, los delitos sexuales en general son cometidos en contra de menores de edad, ¿ya? La cifra es mayor, siendo la víctima un menor de edad que una víctima adulta. ¿Qué hacer ante un caso de delito sexual? Lo primero, que parece como de perogrullo, ¿ya? Y de sentido común, es denunciar, ¿ya? El tema es que no todo el mundo quiere denunciar, ¿ya? Hablamos de hace 50 años atrás, las denuncias de este tipo casi no se realizaban, ¿ya? Hoy en día, debido precisamente a las campañas que se están haciendo de prevención de abuso sexual y delitos sexuales en general, la gente se está atreviendo más a denunciar. Vimos recién en la presentación de la comisaria que además hay obligación de denunciar por parte de los funcionarios públicos en general. Y si no lo hacen, cometen una falta, ¿cierto?, que es sancionada como lo vimos, ¿ya? Por ejemplo, hasta hace unos cuantos años atrás, mucha información obtenida por los establecimientos educacionales se perdía precisamente porque había cierta reticencia a denunciar por parte del personal docente, paradocente y directivo, porque no se querían meter en algunos problemas, ¿ya? Porque había un concepto erróneo de lo que significa denunciar. La gente pensaba antiguamente que denunciar significaba hacerse cargo un poco de lo que estoy diciendo y que yo tendría que probar más o menos lo que estoy diciendo. Eso es un error y siempre ha sido un error, ¿ya? La verdad es que la denuncia es notificar de que hay una situación anómala que puede estar afectando a un menor de edad. Son las instituciones encargadas las que tienen que hacer las investigaciones. De hecho, la ley dice que las personas pueden denunciar teniendo solo sospechas de la ocurrencia de un delito. No es necesario aportar prueba, porque esa prueba la busca la investigación a través de diligencias policiales y finalmente quien investiga es la Fiscalía. Por lo tanto, el llamado es siempre a denunciar. Después vamos a ver por qué es tan importante hacer una denuncia. No solamente para perseguir penalmente a responsables, sino que también es importante por otras razones. Luego de la denuncia, ¿cierto?, se practican exámenes médicos cuando corresponden, cuando hay lesiones, ¿ya? O exámenes psicológicos cuando no los hay, ¿ya?, para la obtención de pruebas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces se presume la ocurrencia de un delito sexual y la investigación arroja que no hubo un delito sexual, que hubo otro tipo de conductas que pueden ser de exploración sexual, que pudo haber sido un juego sexual, porque la ley, para poder sancionar una conducta sexual, no solamente sanciona la conducta, sino que lo que hay que probar es el ánimo, el dolo, ¿ya? Que son conceptos que manejan muy bien los abogados, pero que a nosotros, los que no somos abogados, nos cuestan un poco entenderlas, ¿ya? Cuando yo le toco una nalga a una niña, eso en sí no es un delito sexual. Tengo que tener el ánimo de satisfacerme sexualmente, tengo que tener el ánimo libidinoso para que eso sea considerado un delito sexual. Porque si no, cualquier persona que está columpiando a una niña y casualmente le toca las nalgas al empujarla, sería un abusador sexual, ¿cierto? Y estaríamos pidiendo también una sanción para ello, ¿ya? Entonces, la ley considera el ánimo libidinoso, que cuesta mucho probarlo, pero se puede probar. ¿Por qué denunciar? Por estas razones.
porque a partir de ese momento se podrá recibir protección y ayuda profesional para superar o disminuir los efectos que provoca un delito. Muy importante, porque si no se denuncia, esa ayuda nunca va a llegar y la protección no se va a brindar. Por lo tanto, denunciar es muy importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, si esta denuncia va a llegar a la Fiscalía o al Tribunal de Familia, se realizan medidas proteccionales casi inmediatas, dependiendo de la evaluación de riesgo que se haga, evidentemente, ¿ya? Y la víctima va a recibir protección rápidamente y además va a tener el tratamiento adecuado que es muy necesario que tenga. De lo contrario, las secuelas de un abuso sexual o de un delito sexual pueden ser perdurables para toda la vida, ¿ya? Y la idea es que una víctima de delito sexual no hable siempre de un antes y un después. O sea, que la vida le haya cambiado de tal manera, producto de un delito sexual, también depende si se trató o no se trató ese delito o ese daño que produjo el delito, ¿ya? No podemos decir que una persona víctima de un delito sexual va a quedar con un daño permanente, ¿ya? Y que la vida se le hizo trizas por haber sido víctima de un delito sexual, porque esto tiene tratamiento, ¿ya? El tema es que el tratamiento debe ser oportuno y adecuado. Porque su denuncia dará inicio a una investigación, ¿ya? Porque en Chile nosotros todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Hay que derribar ese principio de inocencia, y eso se derriba con prueba ante un tribunal. De lo contrario, si diéramos rienda suelta, porque yo creo que mi vecino, yo creo que abusa de su hija, estaríamos todos ya expuestos a que nos sentenciaran en la plaza pública porque alguien dijo algo. Por eso existen los tribunales de justicia y por eso existe un Estado de Derecho, ¿ya? La investigación lo que pretende precisamente es aclarar si eso es un delito sexual o es otra cosa, o es una presunción, ¿ya? O es un malentendido. En la Fiscalía llegan a veces situaciones que investigándose se aclaran, ¿ya? Y resulta que la lesión que tenía la niñita a nivel anal era producto de un problema gástrico o era producto de un problema de higiene, ¿ya? Pero muchas veces también fue producto de un delito sexual. Por eso es que las investigaciones las tienen que hacer los organismos especializados, ¿ya? en esta materia. En este caso, la Fiscalía, con la ayuda de los organismos auxiliares, evidentemente. Porque ayudará a evitar que los mismos hechos se repitan en contra suya o de otras personas. Y esa es una razón poderosa también, porque hay que hacer la denuncia. Muchas personas dicen, bueno, esto me pasó a mí, yo no quiero que le pase a otras personas. Y eso es una razón valiosa. Pero la única manera de detectar abusadores sexuales es haciendo las denuncias, ¿ya? Importante para que lo tomemos en cuenta. El mayor número de delitos sexuales es cometido por un familiar o conocido de la víctima. Yo creo que a esta altura del partido la mayoría de nosotros ya tiene claro que esto es así, ¿ya? Pero hasta hace 20 años atrás se tenía la percepción que esto no era así, ¿ya? Y la percepción era de que los niños estaban expuestos a delitos de esta naturaleza fuera de la casa. Por lo tanto teníamos que educarlos y el autocuidado era fuera de la casa. Cuídate de los extraños, cuídate de por dónde te vas en la ruta, ten cuidado con esto, ten cuidado. Y en realidad los delitos sexuales ocurren mucho más cerca de lo que nosotros creemos, cometidos por vecinos, cometidos por parientes, cometidos por parejas de la madre, cometidos por hermanos, por padres biológicos, de todo. Pero siempre una persona que tiene acceso al niño y que generalmente cuenta con la confianza del entorno, ¿ya? Los delitos sexuales, la víctima puede ser cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier estrato social. Esto es un fenómeno que le puede ocurrir a cualquier persona, hombre, mujer o niño. Sin embargo,
como dice en la presentación, por las características, los que están más expuestos, los que son más vulnerables, son los niños, las niñas y las mujeres. Me faltó poner ahí también los adultos mayores. El tema es que la cifra de abuso sexual hacia adulto mayor es muy escasa en Chile. Hay muy poca estadística que refleje que efectivamente sea un problema de la tercera edad. De que existe, existe, por supuesto. Está asociado también a veces a robos, ¿ya? Y que además de robos se cometen delitos sexuales considerando que la víctima está expuesta y vulnerable, ¿ya? Pero también tenemos que hablar de los delitos sexuales hacia adultos mayores. La gran mayoría de los delitos sexuales es de niños en Chile, niños y niñas, a eso me refiero. El temor más grande para la mayoría de las víctimas de un delito sexual es que no le crean. Esto fundamentalmente tiene que ver con los delitos al interior de la familia. Tenemos que hacer la distinción de aquellos delitos que ocurren fuera de la familia, porque en general esos delitos sí hay credibilidad respecto de lo que ocurrió, ¿ya? Generalmente son delitos muy violentos, ¿ya? Que dejan lesiones, ¿ya? Y que generalmente pudiera haber algún testigo que pudiera dar cuenta de ciertas conductas, ¿ya? Si bien a lo mejor el delito no se pudo, no fue presenciado, ¿ya? Pero sí puede dar cuenta a alguien que vio a la niña acompañado de tal adulto hacia algún lado, por ejemplo, ¿ya? Cuando hablo de que las víctimas tienen temor a develar porque no les van a creer, tiene que ver fundamentalmente con delitos al interior de la familia, que es el temor de cualquier persona, incluso no solamente de niños, de cualquier persona a develar una situación como esta. Por eso es que a veces pasan años sin que la persona logre entregar un relato, logre develar la situación de abuso, por un montón de razones que ustedes ya pueden suponer, ¿ya? Quiebre familiar, la vergüenza, ¿ya? La culpa y una serie de otras situaciones que hacen que siempre son grandes y poderosas razones por las cuales las víctimas no develan el abuso sexual. Por eso es que no hay que banalizar la razón por qué la víctima no está diciendo lo que se supone que tiene que decir, ¿ya? Porque son siempre grandes razones. Si no, tendríamos una denuncia mucho más efectiva respecto a este tipo de delitos. El delito sexual puede dejar secuelas psicológicas permanentes en la víctima de no ser tratada adecuadamente. Eso es así en general, y nosotros podríamos decir que no hay ninguna experiencia abusiva sexualmente hablando que no deje un daño. Eso no existe, ¿ya? Pero ese daño puede ser cuantificado, puede ser un daño leve, puede ser un daño moderado o puede ser un daño grave. Eso va a depender de múltiples factores, ¿ya? El capitán de Carabineros, don Ricardo Díaz Barría, jefe de la sección OS9 Los Lagos, quien responderá a la siguiente pregunta: ¿cómo denunciar el delito de abuso sexual en menores de edad? Hola, buenas tardes. Me presento. Soy el capitán Ricardo Díaz. Actualmente soy el jefe de la sección OS9. Para los que no conocen el trabajo de la sección OS9, bueno, les cuento que es una unidad especializada de Carabineros que está enfocada a investigar distintos tipos de delitos. Y uno de los tipos de delitos que investiga es los delitos asociados a los delitos sexuales. La verdad que se me ha solicitado hacer un recuento, un resumen de lo que se ha hablado hoy en día por los dos intervinientes. Pero quiero empezar señalarle que hay algunas preguntas que ustedes señalaron y a mí no me quedó que usted haya quedado más o menos claro. Entonces me gustaría aclararle esos puntos y, siendo bien breve, el hecho de que estemos hoy en día acá
conversando de esta situación, la verdad que como sociedad nos llama la atención porque el delito que afecta a los menores es uno de los delitos más crueles que podemos nosotros como ser humano tomar conocimiento. Porque los menores de edad son las personas más indefensas. Muchas veces no pueden comunicarse, no tienen la capacidad de instalar un diálogo, tienen temor de decir las cosas. Una de las preguntas que alguien señalaba ahí, ¿qué pasa con las personas que toman conocimiento, ya sea familiar o no, de un acto que tenga características de delito sexual? ¿Queda impune? ¿No se denuncia? Bueno, para aclararle, no tan solo se sanciona o se le aplica una condena al autor, también nuestro ordenamiento jurídico, el Código Penal, establece que hay penas asociadas a las personas que, sabiendo que cometían el delito, no lo denunciaban. Entonces ahí cuando hablamos nosotros de un encubridor o alguien que facilite a que se cometa el delito. Entonces, por ejemplo, una mamá, si dice, no, yo no denuncié a mi pareja porque yo lo quiero, yo lo amo, o es mi sustento económico, no lo voy a denunciar. Muchas veces, muchas de nuestras investigaciones, hay un castigo o hay una pena asociada al autor del hecho, y también hay un castigo o una investigación asociado a este familiar que en su momento no denunció. Ocurre otra ocasión que muchas veces me retracto yo de la denuncia. Entonces le consulto o dejo la inquietud. Si alguien denuncia, ¿me puedo retractar? Yo, mamá, denuncié que mi hija fue abusada. Después, a los 6 meses, hay que mejor que no retiro la denuncia. ¿Qué pasa ahí? ¿Terminó la investigación? No. La verdad que no. Hay un concepto que se llama los delitos de acción penal pública. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se toma conocimiento y se inicia una investigación, están obligados el Ministerio Público a continuar con la investigación. Si llega no a esclarecerse o tiene alguna salida alternativa, es otro tema. Pero estos delitos, una vez denunciados, sí o sí tienen que ser investigados. Avanzado. Dentro de las cosas que tenemos que quedar claros hoy en esta conversación o en esta exposición es que hace un tiempo atrás nos decían delitos sexuales y lo asociamos inmediatamente a violación. Entonces, ¿y por qué es tan importante que ustedes sepan que los delitos sexuales no son solamente la violación? Porque alguien consulta, ¿qué pasa con la prevención? ¿Usted hace prevención? Sí, nosotros como carabineros hacemos prevención. Nuestra razón de ser es prevenir los delitos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no podemos ir más allá? No estamos en el colegio, no estamos en la junta de vecinos, no estamos en el grupo de amigos, no estamos en el club deportivo. Son ustedes los que toman nuestra voz y le dicen, ojo, me capacité, tuve una reunión, tuve un seminario donde el abuso sexual, los delitos sexuales va más allá del tema solamente de un acto de tocación o de penetración. Entonces, por eso es tan importante que estas cosas que conversamos hoy en día, ustedes las entiendan y las traspasen a su grupo cercano o a quien representan. Entonces, para dejar claro, los delitos sexuales, encontramos lo más conocido que son la violación, los abusos, pero hoy en día también hay delitos asociados a la explotación sexual. ¿A qué me refiero yo? A las imágenes, almacenamiento de material pornográfico. También en los delitos sexuales es una persona que accede como cliente, también es un delito sexual. Si en algún momento encuentro en un computador, en un CD, cualquier respaldo, pornografía infantil, es un delito también se sanciona. Entonces, todos esos hechos, uno tiene que entender, no es tan solo la violación. A nuestros hijos, si de repente vemos que están, o le llegan correos, le llegan páginas,
o se intercambian fotografías, hay que educarlos. ¿Cómo nosotros mejoramos la oferta? Que recién hablamos de cuál es la oferta nosotros para eliminar esto, para contrarrestar esto. Es la educación. Entonces, si nosotros no sabemos que ciertos actos son contenidos, son penados, nunca vamos a cortar esto. ¿Por qué se sancionan los delitos sexuales? Ahí hablamos de cuáles son el bien jurídico. Cuando se habla de bien jurídico se refiere ¿por qué se sanciona? Cuando hay un homicidio, se sanciona que le quitaron la vida a una persona. Cuando hay un delito sexual, ¿por qué se sanciona ese delito sexual? Por dos cosas. Lo primero, y referido a los mayores de edad, que se refiere a la libertad de qué es lo que yo quiero hacer con mi sexualidad. O con quién quiero tener yo algún tipo de relación sexual. Y lo segundo, que se refiere a los menores. ¿Por qué se sancionan los delitos sexuales? Porque nuestra sociedad se regula a través de las leyes. Nosotros mismos nos regulamos. ¿Y qué decimos? ¿Qué queremos para nuestros niños? Queremos que nuestro niño tenga una madurez sexual plena. Que él decida, después que cumpla una edad determinada, qué va a hacer con su sexualidad. Que nadie trunque, cuando es menor de edad, su deseo o su educación sexual. Por eso se sanciona. Adelantamos, por favor. Avanza. Entonces, como resumen, lo podemos definir los delitos sexuales en estos 4 aspectos: la violación, el abuso sexual, la pornografía infantil y la prostitución. La prostitución, la verdad que no estamos ajenos nosotros como ciudad. Hace muy poco tiempo hubo una investigación que se realizó aquí en Puerto Montt, donde hubo menores que eran explotadas sexualmente. Una de las consultas que también salió por ahí es: ¿qué pasa con una menor de 16 años que ejerce la prostitución infantil? Créanme que no es una decisión de ella, no es una condición de vida. No es que está, oye, es 16 años, es un menor de edad. Algo falló, o algo fallamos nosotros como sociedad para que esa niña, lamentablemente, esté siendo explotada sexualmente. Pero no es que ella haya decidido eso. Eso tenemos que dejarlo claro. El mensaje es: avance, por favor. Lamentablemente nosotros en la región, y quise colocar un par de gráficos, tenemos los números de denuncias o hechos más altos a nivel nacional. Y yo creo que por eso es uno de los motivos de por qué se crean estas mesas de conversación o trabajo o seminarios. Como vemos en los gráficos, obviamente en la región metropolitana, mientras más casos hay, obviamente es porque hay más cantidad de personas. Pero si lo desarrollamos cantidad de denuncias, hechos o hechos policiales, lo comparamos con la cantidad de personas que recibimos en la región, la verdad que estamos bordeando entre el primero y el segundo. Y la verdad que esa es una cifra que nos debe poner triste a todos. Porque todos en algún momento fallamos. Todos en algún momento tenemos algo que decir. Por algo estamos acá. Por algo estamos acá, y lo que tenemos que decir es lo que nosotros tenemos que incorporar a quien representamos, como le señalé en el principio de mi... Avance, por favor. Bueno, de ese gráfico sacamos que no es un secreto que la mayor cantidad de delitos sexuales está asociado a menores, y menores de mujeres en este caso. Avancemos, por favor. Avancemos. Respecto a la denuncia, ya se habló bastante de cómo denunciar. Pero yo me quiero enfocar desde otro punto de vista. Específicamente, ¿por qué no se denuncia? ¿O cómo se denuncia? Los niños, niñas, adolescentes. Y ahí donde entra un rol importante son los carabineros, son las personas que tienen al cuidado los menores, son los presidentes de alguna junta de vecinos,
son importantes los profesores, el profesor jefe. Ahí son lo importante. Por eso lo quise considerar ahí. ¿Por qué? Porque el primer relato, siempre va a ser a nosotros. Llámense, como lo señalé recién, los carabineros, profesores, presidente de junta de vecinos, o algún miembro de algún comité, porque de alguna otra forma les generan confianza. Cuando escuchen algún relato, siempre tienen que creerlo. No comencemos, a decir, ¿será verdad? No, este niño que hizo, el rey mintió. El relato, créanlo. Tampoco, por favor, dentro de los errores más comunes que cometemos, es decirle al niño, ya, dile al carabinero qué es lo que me dijiste, o cuéntale a mi tío qué es lo que... No. Basta que ustedes nos pongan en conocimiento a la autoridad, ya sea, como lo vimos, a la PDI, Carabineros de Chile, o directamente al Ministerio Público, de lo que ustedes tomaron conocimiento. Entonces, hay una gran diferencia en lo que estamos obligados a denunciar y ustedes que quizás toman conocimiento de algún hecho. Ustedes no son abogados, no son policías. Entonces, basta solamente que ustedes pongan en conocimiento los antecedentes y el Ministerio Público tiene la obligación de denunciar. Sabe que yo estoy muy de acuerdo en lo que usted está diciendo, pero en la práctica muchas veces no se da así. Porque uno va a las comisarías a hacer denuncias de determinados delitos, cualquiera que sea, ¿verdad? Y el funcionario que atiende o no tiene la expertise o no entiende que uno va a hacer una denuncia, uno es el afectado, ¿ah? Y empiezan a averiguar, ¿ah? A la final el afectado sale arrancando y no vuelve más. Exactamente. Mire, dentro de los puntos que consideréis es lo obligado a denunciar. No voy a mencionar quiénes están obligados, ya estamos claros. ¿Qué es lo que yo quiero, cuál es el mensaje que le quiero entregar? Es que usted tiene el derecho a exigirle a esos que están obligados que tiene que denunciar. No sé si me entienden cuál es la idea. Que si usted va a una comisaría y el carabinero le dice que no quiere tomar la denuncia, usted le dice, oiga, yo fui a un seminario y me explicaron que usted está obligado a coger una denuncia. Es que no, está obligado, señor. Usted va al cuartel de la policía de investigaciones y dice, ¿sabe que no estoy cogiendo denuncia de ese tipo? No, señor, usted es policía y está obligado. Voy a la fiscalía, oiga. Entonces, por eso consideré ahí es que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho que las personas que están obligadas a denunciar tienen que acoger nuestra denuncia. ¿Me queda claro? Claro, es que justamente si yo eso lo sé porque incluso es un delito militar. Me lo explicaron perfectamente, porque yo tuve un caso que fue el que una persona fue a denunciar y no le tomaron la denuncia. Yo fui a reclamar al prefecto de la comisaría, me dice, pero eso es una falta militar. Y hay castigo interno. ¿Ah? Pero el hecho real, ¿ah?, es que el enfrentamiento del... Estamos claros que es un tema inmediato, pero yo quiero llevarlo a otro punto. ¿Hasta cuánto tiempo puede pasar si un menor fue abusado a los 10 años, por ejemplo, y él quiere denunciarlo cuando tenía 25? ¿Puede? Ahora no prescribimos. Ahora no prescribimos. ¿Se puede, Enrique? ¿Ah? Tengo entendido que desde hace muy poco ya no prescriben los delitos. Bueno, respecto a eso, es un tema bien recurrente, ¿ah? Porque dice, chuta, ¿pero cuándo fue esto? No, fue hace 15 años atrás. No, o sea, 15 años atrás ya no. A ver, por regla general,
hay un tema que se llama la prescripción de la pena o prescripción de la acción penal. El delito sexual es distinto. Lo que señala usted, amigo, es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que se anunció en el verano donde hay 17 delitos asociados a delitos sexuales, que lo que se quiere es que nunca se extinga eso. En la actualidad, lo que existe es que una persona puede denunciar hasta 10 años después que cumplió la mayoría de edad. Eso es como un antecedente a tenerlo para considerar o sea, en algún momento tomamos conocimiento nosotros. 10 años de mayoría de edad, no 10 años de delito. No, 10 años mayoría de edad. Pero hay un caso de que es muy conocido de unas actrices, las hermanas, las chicas Prieto, ellos, bueno, con la diferencia de que ellos tienen plata, hicieron una denuncia porque ellas fueron acusadas por el padrastro y ellas denunciaron después de hartos años. O sea, no estamos hablando de 10 como dice usted. Lo que pasa es que hay un tema que es la denuncia. Otra cosa. No, a ver, yo se lo aclaro también para que quede esto y no. Es que